la facultad en diseño gráfico y de profesión soy ilustradora especializada en libros infantiles. Así que les voy a contar un poco, más que nada, de mi trayecto como ilustradora. Bueno, desde muy chiquita yo siempre fui muy autodidacta en la ilustración, siempre aprendí sola, con la experiencia, no estudié nada. En cuanto a lo que es ilustración, siempre me gustaba crear personajes, escribir cuentos, hacer historias, siempre influenciado de las series que yo veía de chiquita y de los libros que leía. Sobre todo, bueno, tuve mucha influencia del manga, del anime, y después como que me fui mutando mi estilo un poco a lo que es más tipo cómic, Disney, y ahí empecé a entrar un poco lo que era más todo lo que es ilustración infantil, agarrando referencias de ilustradores que se enfocaban todo en lo que era literatura. Yo acá en la carrera, todo lo que era ilustración muy a mi estilo, mucho no lo pude explotar porque era un estilo que en su momento no congeniaba con todos los trabajos que hacíamos acá en el Facu, porque estaba más enfocado a diseño, pero bueno, pude aprender mucho cómo aplicar ciertos conocimientos del diseño gráfico, la ilustración, sobre todo del área que a mí más me interesaba, que era el diseño editorial, y de cómo yo podía reflejar las ilustraciones con el texto, y bueno, cómo poder representar de manera conceptual ciertas escenas. Estas son algunas de las ilustraciones que hago. Estos, por ejemplo, son de algunos trabajos más del ámbito de la ilustración infantil, editorial, y estas son como más ilustraciones personales que hago como un estilo un poco más reflejado al manga, al anime. Es como que ya ahí tengo dos caras en donde puedo reflejar tanto un portfolio enfocado a libros infantiles y otro portfolio más personal. Lo que fue mi trabajo como ilustradora en el ámbito de literatura, bueno, empezó mi primer trabajo acá en la Facu con una charla donde vino una editorial que se llamaba La Sofía de Cartonera, que hacía libros con materiales reciclados, todo lo que era impresión en láser, un solo color y con tapas de cartón reciclado. Esa fue mi primera oportunidad de hacer un libro que tenía unas limitaciones técnicas, que bueno, eso, la carrera me ayudó a ver cómo podía resolver esto. Y ahí, gracias a este trabajo, bueno, empecé ya a mover un poco la rueda y empecé a hacer otros laburos con otras editoriales de acá de Córdoba, por ejemplo, El Emporio, donde hicimos otro libro infantil que, bueno, lamentablemente tuvo que ser impreso a blanco y negro al interior por una cuestión de presupuesto. Pero bueno, con esto ya empecé a conseguir contactos y empezar a hacer mis primeros trabajos freelance como ilustradora. A todo esto yo trabajaba como diseñadora gráfica en agencias de publicidad, en donde, bueno, mucho no podía explotar la ilustración, pero del lado del freelance podía encontrar estos trabajos. Así, bueno, yo un poco me había picado el bichito de decir, quiero explotar un poco más todo este lado de ilustración. Vamos a decir que me picó ahí el bichito Disney de decir, quiero trabajar con clientes de afuera, ¿cómo hago? Y ahí es donde me empecé a meter en las redes sociales, a promocionar mis dibujos en Instagram, en participar en challenge como el Inktober, bueno, todas estas movidas que había. Empecé a seguir ilustradores de libros infantiles, los cuales me han ayudado a poder modificar mi estilo, a influenciarme por ellos, y ahí, bueno, empecé a conseguir contactos, entre ellos un animador de Disney, en donde en 2018 viajo a Estados Unidos a la Expo Disney, y ahí lo conozco a este ilustrador. Yo había llevado un portfolio físico que pesaba 3 toneladas, porque yo imprimía todo, le hacía unas tapas de cartón, le había hecho una bolsa de tela, divino, muy pesado el portfolio para caminarlo todo en la Expo, pero bueno, valió la pena. Ahí yo recibí buen feedback de este animador Disney. Me hizo notar qué ilustraciones estaban más enfocadas a lo que era como que más contaban una historia, y qué ilustraciones estaban como más con ciertos detalles que tenían que ver con el diseño gráfico. Entonces ahí empecé a diferenciar cómo yo podía contar una historia a través de la ilustración. A partir de ahí, bueno, empecé de nuevo a perfeccionar un poco más el portfolio, y en el año siguiente pude viajar a Inglaterra, donde ahí descubro las
agencias de ilustración. Que las agencias hoy en día lo que hacen es representan a artistas de todo el mundo y te consiguen trabajos con grandes editoriales, porque hoy en día las editoriales más importantes solo contratan por agencia y bueno, es como que tienes una agente que te representa, hablas con el cliente y demás. Entonces dije, bueno, acá tengo otra oportunidad para poder presentar mis trabajos, armo otro portfolio, versión Pocket, un poquito más llevable, los mando por correo y ahí es donde puedo conseguir contacto con agencia de ilustración. La primera agencia que más me interesaba, bueno, no quedé, pero bueno, me había dado un feedback muy valioso en cuanto a mi estilo que buscaban ellos. Bueno, me habían dicho que tenía muy buen criterio de diseño editorial, que probara mandar editoriales y demás. Y después quedó en otra agencia, una que se llamaba Lemonade, que también es ahí de Inglaterra, que si alguno de ustedes está interesado en meterse en una agencia de ilustración, no les recomiendo esa, porque por 1 año y medio no me dieron trabajo. Y en ese año y medio digo, bueno, ¿qué hago? Me abro una cuenta en una plataforma freelance que se llama Fiverr, que es donde vos ofreces productos y servicios en paquetes, y ahí empecé a ofrecer servicios de ilustración. Ahí tuve como un toque de suerte, porque es como que Fiverr me selecciona a mí uno de mis paquetes para promocionar y ahí empecé a hacer, tuve muchos pedidos, sobre todo pedidos de regalos de aniversario, dibujos de las mascotas, cumpleaños de sus hijos, y eran como pequeñas ilustraciones donde yo ahí empecé a notar cómo la gente valoraba la ilustración. Es más, me escribían algunos, porque lo que pasa es que Fiverr tiene mucha competencia de ilustradores, hay también trabajos de diseño que ofrecen productos por $5, que vos veis son calcados de Pinterest, ¿te das cuenta? Entonces como muy difícil ahí poder destacarse, pero bueno, he encontrado clientes que me decían, no, tenés que subir los precios, porque tu trabajo, la verdad, es que es muy valorado. Bueno, y ahí empecé a encontrar este verdadero valor que le dan a la ilustración. A su vez ahí ya pude entrar a otra agencia, dejo a Lemonade finalmente, y entro a la que estoy hoy en día, que se llama Advocate, donde ya he hecho varios libros ilustrados y algunos trabajos. Por ejemplo, estos son algunos libros que he hecho ahí con la agencia. Debo tener como más de 10 libros. Algunas ilustraciones de packaging. Esos son otros. He hecho también personajes para animaciones de tarjetas, de greeting cards. También para algunos juegos de mesa. Bueno, es como que es muy variado, pero bueno, está más enfocado en lo que es libros. Y el mercado que más he penetrado es el mercado de Estados Unidos, más que de Europa o de Inglaterra. Luego de esto, yo dejo de trabajar para empresas de diseño y de marketing y empiezo en una startup que es de educativa, donde hacían videos de currículum que vendrían a ser materias. A mí me contratan para ser ilustradora en la materia de lenguas, haciendo personajes que explicaban cómo era la gramática, donde bueno, tuve que hacer ahí todo un arte conceptual de los personajes. Estos personajes luego fueron vectorizados y reguiados para ser después animados. Entonces, bueno, yo ahí estaba en mi salsa porque estaba todo el día ilustrando mi trabajo full time y a su vez haciendo libros, hasta que empezamos a expandirnos en la empresa y empecé a hacer ya más diseño de que eran poemas, porque ya la materia de lengua se empezó a hacer otro tipo de proyectos, entre ellos poetry, y bueno, ahí empecé más de nuevo con el tema del diseño. Y empezamos ya todo lo que era hacer diseño de sprints. Bueno, ya de nuevo meterme en el diseño y yo era como, no, yo acá quiero solamente ilustrar, me gusta diseñar, pero yo quiero ilustrar. Y ahí fue donde viajo en el 2022, de nuevo a Estados Unidos, voy de nuevo a la Expo Disney y después asisto a un evento muy importante que se llama Lightbox Expo, que es una convención de 3 días en donde están
todas las grandes industrias e ilustradores del mundo de la animación y de los videojuegos. Como ser, estaban los reclutadores de Disney, de DreamWorks, Nickelodeon, Cartoon Network, Sky Animation. Había ilustradores muy reconocidos en Instagram como Lois, Gretel. Bueno, y ahí hice un montón de contactos. Ahí justo fue después de la pandemia, donde ya preguntaba si contrataban un remoto, freelance, me decían todos los reclutadores que sí. Entonces ahí como que me abrió la cabeza en el mundo de la ilustración y dije, esto es lo que quiero yo. Y ahí fue donde dije, a este trabajo nos vimos y me dediqué solamente a ilustración. En paralelo, bueno, me llamaron de doméstica para hacer un curso de diseño de personajes para cuentos literarios. La verdad que fue todo un desafío para mí porque yo nunca había enseñado nada, entonces yo digo, seré capaz de poder enseñarle a mis futuros alumnos cómo hacer diseño de personajes, porque yo tengo un proceso en el que yo nunca aprendí anatomía humana, yo no te puedo dar libros de teoría, yo calcaba, copiaba y ese fue mi proceso. Yo no te hago ni siquiera 5 versiones de una tapa, yo voy por una sola, la pinto, digo, esto va así, o sea, yo voy muy ahí espontáneo, yo como que no, mi proceso es muy ahí, derecho. Entonces me dijeron, no, está bueno tener diferentes profesores con otros procesos que no sean todos iguales. Y bueno, me pasaron unos ejemplos de algunos cursos que ya estaban, y había un curso que era diseño de personajes para libros infantiles hechos en Procreate, que es la herramienta que uso yo. Entonces yo, ¿cómo hago algo distinto? Entonces, bueno, enfoqué el curso en una parte más conceptual. Como a mí mucho me preguntan cómo he llegado a mi estilo hoy en día, que es muy reconocible, o sea, lo ven y este dibujo es muy alto. Bueno, básicamente enfoqué a hacer un personaje ya existente de una obra literaria y es como que lo tenés que reversionar a tu personalidad. Entonces ahí es como que ya te metes en un lado más conceptual, empezás a innovar un poco el personaje, ya le das tu propia impronta, tu personalidad, y bueno, la verdad es que he recibido muy buen feedback. Fueron 2 meses de trabajo, una semana completa para filmar, fue el set ahí en Buenos Aires, que bueno, me llevaron y tuve que, bueno, llevar un par de libros, cosas para poner en la escena. Esto fue lo de la Lightbox, en donde, bueno, ahí también pude conocer artistas de Disney como Aaron Blaise, que es un veterano de Disney, los hermanos Bancroft, pude charlar con ellos, así que bueno, la verdad es una experiencia fantástica. Y bueno, ahí cuando yo renuncio a mi trabajo, aplico, porque Fiverr podés aplicar a una categoría que es Pro, en donde ya tenés que mandar un currículum, un portfolio, y cuando te seleccionan es como que ya podés tener clientes de otro nivel. Bueno, por suerte me aceptaron, y ahí de nuevo se empezó a mover Fiverr solo, y hoy en día puedo decir que entre la agencia y Fiverr son mis principales fuentes de trabajo. Estos son algunos trabajos que hice en Fiverr. Y lo que más me gusta al lado de las agencias, que yo agencias trabajo con editoriales, es decir, las editoriales tienen una fecha de entrega, un presupuesto asignado, un director creativo, es como un poco más limitado en lo que es el trabajo de ilustración. Ya te viene el libro maquetado, y lo que me gusta a mí trabajar en Fiverr es que me vienen autores independientes que me dicen, quiero hacer un libro, ¿qué hago? Entonces, como no tienen mucha idea, yo ahí le hago un onboarding, como diseñadora gráfica también les ayudo a maquetar el libro. Sobre todo los clientes que me vienen son de Estados Unidos, que tienen la facilidad de imprimir en plataformas a demanda como Amazon. Subís el libro, lo pedís, se imprime, no es que tienen que hacer tiradas, tener que charlar con editoriales a ver cómo gestionan el libro. Entonces, esa facilidad que tienen, bueno, me ha ayudado a poder hacerles todo el camino a los autores, y la verdad que he recibido buen feedback de que se sienten muy acompañados y todo. Entonces, bueno, es como que me gusta trabajar más hoy en día con autores independientes, por lo que, bueno, estos son otros trabajos que también hice de cabezas. Bueno, estos son algunos que hice de acá para McDonald's, el café. Estos son algunos trabajos de concept art que hice para animación.
Me gusta trabajar con animación, pero bueno, es una área bastante demandante en tiempo, así que a veces prefiero evitarlo. He tenido la oportunidad de trabajar para algunas cosas de manera indirecta con Disney y me di cuenta que no es muy lindo trabajar con Disney, porque son bastante quisquillosos. Y bueno, hoy en día, con esta necesidad de querer ayudar a autores independientes que están muy perdidos, he creado una agencia, todavía está muy ahí pequeñita, que se llama Puffly Books, que es una agencia que va a estar enfocada a hacer libros a autores independientes, donde estamos buscando talento acá en Argentina. Ya tenemos varios ilustradores que se han sumado. Y la idea es, bueno, ir a las ferias de Estados Unidos, contactarnos con estos autores. Yo ya tengo varios contactos de autores independientes con los que hemos hecho varios libros, que me han dado su feedback para poder aplicarlo acá. Con tal, todo lo que tiene tanto la agencia como Fiverr, que es ayudarte en la parte más legal, administrativa, si tienes algún problema, tenés soporte, porque bueno, a veces los clientes te hacen renegar un poco. Bueno, debo agradecer que mi esposo es abogado, sabe toda la parte económica de los contratos, porque yo los contratos es léelo, decime si está todo bien. Entonces, bueno, en conjunto hemos creado esta agencia, así que bueno, va creciendo de a poquito, recién este año le comenzamos. Y bueno, además que yo soy multitasking, no solo ilustro, gestiono una agencia, sino me gusta también hacer manualidades. Te hago cosas en cerámica, tengo grabadora de hacer algo. Bueno, tengo ahí de todo para hacer cuando estoy aburrida, tengo con qué entretenerme. Así que bueno, eso es más o menos un poco mi carrera como ilustradora. La verdad que costó un poco mover la rueda en el área de ilustración porque también en la época que yo quería meterme en todo esto era difícil porque no había cursos de ilustración, las editoriales era muy difícil acceder, era como complejo, pero bueno, yo ahí siempre insistente en todos los lugares que viajaba, de buscar contacto, de participar en todas los concursos que podía. Bueno, estuve unos años siendo parte de la Asociación de Dibujantes de Argentina, de ADA en Buenos Aires, pude participar en las ferias del libro, ellos arman muchas convocatorias donde pude participar en algunos concursos, me eligieron en el 2020 como la ilustradora del año también, y bueno, todos esos pequeños pasitos me han ayudado hoy en día a poder la verdad decir, de dedicarme a lo que más me apasiona y trabajar exclusivamente de eso, que es la ilustración. Y bueno, del lado del diseño siempre como que me da un plus de esto de poder crear el libro, como decir, el bebé del autor desde cero y ya que la persona lo tenga físico es algo, la verdad, muy satisfactorio. Así que bueno, eso sería todo. Y ahí, bueno, está mi Instagram de los dibujos, de manualidades y la agencia por si les interesa. Sí. ¿Lo desconectó? Sí. Sí, por favor. Gracias. ¿De qué hablo? Las preguntas las hacemos al final. No, preguntas. Me dijo. ¿Cuál es el controlcito? Sí, acá. Bueno, mi nombre es Marcos Peñineri. Bueno, esto comienza un poco, esta es la imagen de nuestra tesis. Cuando terminé la facu, estábamos como yo estaba muy emocionado, con ganas de cambiar el mundo. Entonces, algo que participé en esos tiempos fue en charlas en la Universidad de Palermo, lo cual me parece que está bueno, no sé si saben, pero hay un encuentro ahí que se hace todos los años, es gratuito y está bueno participar. Espera. Ups. Vámonos ahí. Bueno. ¿Puedo poner que se encaje en la pantalla el PDF?
Uy, perdón. A ver, No. Bueno, no importa. Esos primeros años trabajé en proyectos muy chiquitos, por ejemplo, esto es fotografía y el disco para un artista local. Y con un grupo de amigos formamos una cooperativa que se llamaba Cooperativa Munata y que ahí hacíamos diferentes proyectos, ¿no? Había gente que hacía danza, diferentes cuestiones, y yo particularmente me encargaba del diseño. Pero a ver, veamos cómo. Mira, aquí está al lado del número de página, creo que es el encajado. ¿Esto? Porque si no va a estar difícil. Bueno, es un PDF. Bueno, por ejemplo, estas unas imágenes de mientras cursaba la carrera, me salió una beca y me fui a estudiar a Canadá, los cuales les recomiendo a todos que se anoten a las cosas que hay de acá porque nos presentamos solo 2. O sea, la verdad es que las posibilidades de sacarla, y eso para mí creo que me abrió muchas puertas. Ahí conocí por primera vez lo que era una impresora 3D, o sea, el año 2012, y teníamos muchas herramientas, así que estuvo bueno porque ahí pude jugar mucho con eso. Bueno, este es el disco que hice para Marcos Sketch en ese momento. Esta era la cooperativa. Bueno, estas son unas cosas que había jugado allá en Canadá, que era en esa época. Bueno, y en esa época viajé mucho y en ese momento me gustaba, no es que no me gusta la fotografía, pero tenía mi cámara rollo, la F100, bueno, y entonces estamos complicados. Bueno, pero muchas fotos que después yo siento que eso me abrieron oportunidades laborales, ¿no? Digo, cuando apliqué a otros trabajos. A ver si no se sale. ¿Pasa o no? No. Bueno, esperamos. No, porque le tengo que volver a pedir el coso. Si no, abrilo en Firefox. ¿Y si lo abrís en Chrome? ¿O en Firefox? En Firefox. El tema por ahí no te toman el tamaño del lienzo. Oh. Sí, si no lo voy corriendo ahí. No se clica en eso. ¿cuál es yo? A ver, no tiene como ajustar a lo alto, ¿no? Bueno, ya no importa, yo ahí hago zoom y lo... Claro, ¿querés que te vaya haciendo yo zoom? No, así voy viendo las imágenes. Dale. No sé. Bueno. Bueno, también acá hay un problema del armado del archivo porque solo tiré todo el PDF, pero bueno. Bueno, estas son fotografías. En esa época viajaba mucho y tomaba muchas fotografías a personas. Bueno, esa es como una etapa donde saqué fotos. Acá particularmente, bueno, nada, esto es como en Burning Man, un evento, y me gustó mucho sacar fotos ahí. Bueno, me gustaría que hagamos zoom al menos. Bueno, no se puede ver. Bueno, ni siquiera baja. Pero podemos buscar el otro archivo comprimido.
Ahí abrió el Firefox. Vamos ahí. Sí, puedo porque esté pesado. Ajustar página. Ancho de página. No, ajustar página no. Bueno. No. Mientras que no se tilde. Bueno. Uy, se ve re chico. Bueno, esto particularmente... después de volver a Canadá, estuve viajando por un montón de lados y me salió la oportunidad de ir a trabajar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como pasante en Washington. Ahí estamos hablando. Y lo bueno de ser pasante ahí es que tenía una jefa que nos permitía tener un proyecto libre, ¿no? O sea, decía, estas son las tareas del trabajo por un lado, pero además, ¿qué te gustaría hacer vos? Y ahí yo les propuse hacer como unos pequeños micrositios para comunicar mejor lo que hacía la comisión, ¿no? O sea, en esa época sacaban todos unos cuadernillos sobre la violación a los derechos humanos a las personas LGBT, sobre las personas racializadas en República Dominicana, un montón de lados, pero yo siento que quedaban esos documentos que subían el PDF, imprimían unos libros, los mandaban. Entonces propuse empezar a hacer micrositios para comunicar su información. Entonces, la primera cosa que hicimos fue un micrositio con las estadísticas, ¿no? Donde se mostraban la cantidad de casos que reportaban los estados, cuántos habían cumplido, bueno, todos los diferentes tipos de violación a los derechos humanos en el sistema interamericano, que es tipo de 35 países, todo lo que es la OEA. Entonces, bueno, ahí hicimos, bueno, ese micrositio. Que le gustó todo esto es con una plataforma que se llama Tableau, que hoy en día se usa mucho para todo lo que es visualización de datos, así que está bueno saberlo. Y gracias a eso, después pude tener varios contratos con ellos y trabajar en diferentes proyectos. Entonces, ellos habían hecho después, hacían diferentes informes y me contrataban a mí para hacer estos pequeños sitios web sobre el cierre de Guantánamo, que Guantánamo es una cárcel que tiene Estados Unidos ilegalmente en Cuba, y ahí llevan a todas las personas sin ningún tipo de juicio y garantías. Entonces, bueno, hacíamos como, bueno, pequeños sitios, hicimos otros sobre los derechos de las personas LGBTI, explicando los diferentes conceptos. Entonces, bueno, estuve trabajando como 2 años con ellos, también mientras podía paralelamente viajar, entonces ahí me permitió, estuve viajando por África y diferentes lugares, y después cuando volví a Córdoba, me metí mucho como en el mundo del teatro independiente en Córdoba, entonces esto no era tan económicamente redituable, paralelamente tenía otro trabajo, pero era donde pude creativamente hacer muchas cosas. Esta era una... Ay, no, me olvidé el nombre, pero bueno, una obra, Lucas se llamaba, y este es particularmente un proyecto que me gustó mucho, que se llama, bueno, Espacio Ramona, ya no existe más, pero es un teatro independiente de acá, Córdoba, de danza, que me invitaron a que... Ellos querían el logo, ¿no? Entonces yo les propuse hacer un sistema de identidad. Lo que me gusta de ellos es que 10 años después lo siguen usando, tipo a su manera, digo sin cosas, pero porque era una casa muy... Bueno, ahora justo no, porque creo que cerró el año pasado. Era una casa muy bella, digo, se llamaba Ramona porque era la dueña de esa casa, ¿no? Entonces esa casa tenía... este era un sillón que tenía, había todo un montón de cosas de la casa muy bellas, entonces dije, tomemos esto. Entonces todas las diferentes, puede ser los talleres anuales, tomaban diferentes partes de la casa, entonces esa textura que lo hacía me parece como bastante única, así que es un proyecto la verdad que me gusta mucho y que después lo siguieron usando sin tener diseñadores, lo seguían usando, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno, sí, pasemos. En esa época también trabajé, bueno, Santiago Bernardi, el de la obra el de Azul. Trabajamos una obra que hacían con unos chicos que estaban comenzando el primer año en el ballet. Hicieron una obra que era una reversión del Cisne Negro. Entonces, en esa época, muy bajo presupuesto, entonces yo hice la fotografía, bueno, y todo el diseño era en el Teatro Real, así que eso es un proyecto que me gusta, haber podido sacar esas fotos. Este otro, capaz que hay que achicarlo un poco ahí. Vale. Es otra obra, se llama, bueno, Punto Ciego, también de acá de Córdoba.
que trabajaban con máscaras y... Espera, a ver, esto creo que ahí sí lo bajo. Trabajaban con máscaras y diferentes... No, sé qué ahí. Era una obra como bastante interesante y lo lindo de eso es que también después pudimos hacer serigrafía, entonces ahí hay una imagen, ¿no? Entonces como bueno, transformamos lo que era poder imprimir todos los afiches, los habíamos hecho así a mano. Bueno, esta es otra obra de teatro de esa época también, Nazario, de acá de Córdoba, hablaba sobre un chico que había estado en Oliva, en el ¿cómo se llama? El neuropsiquiátrico. Muy hermosa, que de hecho hace poco cumplió 10 años y la repusieron. La verdad es que es una obra muy linda, si se enteran, les recomiendo que la vean. Y también en esa época hice un sitio web para, bueno, Not Only Voices, que era un grupo de abogados que trabajaban por los derechos humanos en diferentes lados, particularmente me acuerdo de Afganistán, la verdad es que fue hace mucho, pero también hacer un sitio como tener una posibilidad de juntar fondos y diferentes cuestiones. Ahí este también hay que chica. Preparen bien los archivos, eso es como un buen regalo. Este es el diseño de identidad que hice para una fábrica de sillones acá en Córdoba. Bueno, lo más lindo de todo son los... Oh, claro, me pasaba eso también. Me acuerdo que me habían propuesto que querían un logo, un montón de cosas. Y la verdad es que los sillones son increíbles y hablan por sí solos. Entonces, creé una identidad bastante, no sé si simple, sino que deja hablar a los sillones principalmente. Bueno, y seguimos... Bueno, y esto, bueno, llega particularmente a mi trabajo actual. En 2017 me sale la oportunidad de ir a trabajar con Mercado Global, que es una fundación en Guatemala de Estados Unidos, que trabaja con mujeres indígenas, que trabaja con diferentes proyectos educativos y acceso al mercado, ¿no? Entonces, cuando me fui primero allá, viví un año allá, mi trabajo era, por un lado, todo lo que era diseño gráfico, hacer los catálogos y también todo lo que es informes para donantes, ¿no? O sea, como que es clave en las fundaciones que vos comuniques lo que vos estás haciendo para que te vuelva a ingresar ese dinero. Entonces, pero lo lindo de cuando estaba allá es que podía hacer fotografías, ¿no? Entonces, y además unos bolsos divinos. Entonces, en esa época, bueno, no puse muchas fotografías ahí, pero porque no encontré. Pero bueno, esa fue una línea que hicieron de elementos del hogar, eso fue solo una vez, principalmente hacemos bolsos, o sea, tipo carteras, mochilas, pouches, totes y todo eso. Y me acuerdo que apenas llegué, digo, bueno, el margen de acción a veces cuando tenés una organización no es muy grande, las organizaciones, digo, ellos ya saben lo que los donantes quieren o trabajan con ciertas cosas, entonces a veces la libertad creativa es menor, pero al menos una cosa que logré, apenas llegué, el logo, o sea, no se veía, tiene una línea entre medio, no se veía, supuestamente son montañas, al menos me permitieron limpiarlo un poco, pero algo que siempre me encontré acá es como la tensión entre lo que yo sé que está bien en términos de diseño y lo que uno puede hacer, ¿no? En ciertas empresas o en ciertos contextos. Por ejemplo, tenemos principalmente 2 galas muy grandes, o sea, 2 eventos donde se juntan fondos. Uno de ellos es fiesta. Y me acuerdo que, bueno, a ver, para dejar el paso yo esto porque son varios. Después voy a mostrar un ejemplo más, pero bueno, originalmente yo tenía unos planes más lindos, pero el pedido era usar clip art. O sea, me imagino que acá saben todo el horror que puede llegar a hacer eso. Entonces, bueno, un poco con los años he podido luchar un poco más, pero depende de las personas que estaban dirigiendo tanto el área de donantes o el área de ventas, es el margen de acción que yo tenía, ¿no? Me acuerdo la primera vez que hice Fashion Forward, que es el evento más grande que se hace en Nueva York, o sea, estamos hablando de eventos donde se juntan como muchos miles de dólares para poder financiar la organización, con empresas desde Levi's, BlackRock, JP Morgan, bueno.
Me acuerdo la primera vez, yo muy inocente, que dije, bueno, voy a hacer una silografía. Ah, porque era justo en el Día de los Muertos. Entonces dije, bueno, hago una silografía, de ahí saco ciertos elementos para hacer la identidad gráfica del evento. Esto fue solo un draft que había hecho, no sé si se ve. Bueno, no sé si se ve bien la calavera, pero, o sea, el pedido fue literalmente clip art, ¿no? ¿Qué es clip art? Los cositos que se bajan, no sé cómo se llama. Claro, tipo free pick, tipo descargado de free pick, o sea, u otros eran, la inspiración era las cositas prehechas, punto, ¿no? O sea, y esto fue el que terminó siendo un evento, ¿no? Entonces, bueno, uno a veces no tiene todo el margen de acción que quiere el trabajo. Diferentes, bueno, esto es como, bueno, diferentes años, ¿no? De este evento. Acá está el primer año donde me permitieron al menos jugar un poco con las telas, ¿no? Con los diseños que hacen, eso es tipo brocado, es un tipo de tela muy particular. Algunos años, esto fue el año pasado, que es como un poco, ¿no? Entonces, bueno, son eventos donde, bueno, se reconoce a diferentes personas que apoyan la organización, ¿no? Y esto es, digo, por ejemplo, esto es el de este año. Y bueno, y también algo, yo hago, o sea, hago diferentes catálogos, bueno, ¿no? Donde este es, por ejemplo, donde nos comunicamos con diferentes donantes, ¿no? Digo, la diferente cartelería cuando hacen eventos, o se hacen eventos en empresas donde se hacen como venta de los productos y ahí se hace contactos. Bueno, de diferentes cartelerías que se muestran en esos lugares, todo lo que son los informes anuales, ¿no? Que permiten explicar el estado de la organización, ¿no? El impacto que tiene. Bueno, este es el catálogo, bueno, como era antes, ahora lo hemos cambiado. Es como toda una línea que habíamos hecho upcycle, que son telas recicladas. Entonces habían conseguido diferentes camionadas de tela jean, denim, que Levi's, varias empresas terminaban tirando. Entonces de esa manera podíamos usar parte de las telas y reciclar esas telas. Bueno, estos son otros bolsos. No, bueno, entonces siempre hacer como, bueno, diferentes comunicaciones sobre las artesanas con las que trabajamos. Estos son hojas diferentes, tipo catálogos, ¿no? Como, bueno, intentar explicar el impacto que tiene la organización. Son las diferentes empresas que llevan nuestros productos. Bueno, esto. Y ahora, bueno, últimamente estamos como pasando solo en la industria de la moda a particularmente venta de lo que es regalos para clientes, o sea, para diferentes eventos, conferencias, esos. Entonces, estamos, bueno, cambiando un poco la estética, pero particularmente nos pasa que tenemos poco presupuesto, entonces muchas de nuestras fotografías las hacemos con modelos, con los bolsos, entonces después con IA tenemos que hacer que sean hombres, por ejemplo, porque tenemos como trabajar con el género masculino, entonces bueno, mucho trabajo con la IA actualmente, ¿no? Y un poco como eso, ¿no? Pasa que bueno, no sé qué quería decir, pero particularmente, bueno, ese es como lo que me pasa a mí con mi trabajo, es que mi trabajo me gusta, lleva mucho trabajo, a veces es un trabajo muy operativo, que actualmente muchas de esas tareas se están agilizando con la eficiencia de la IA, ¿no? Tipo, con la IA generativa, muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, actualmente yo me estoy especializando más en la analítica de datos, estoy estudiando ciencia de datos y aprendizaje automático en el FAMAF para
poder ver este punto medio, ¿no? Yo siento que el rol de diseño gráfico tiene que ser cada vez algo un poco más estratégico que simplemente operar. Digo, poner el texto y sacarlo, prácticamente lo vamos a hacer con 3 frases para armar un PDF o cosas así. La verdad es que está todo más acelerado. Entonces, ver cuál es ese rol del diseño estratégico, ¿no? Digo, cuando vos pensás una identidad de marca, cómo se mantiene todo eso, y tal vez ya no estamos nosotros haciendo uno a uno las páginas de un libro o las páginas de un catálogo, ¿no? Entonces, un poco eso es como la parte profesional que yo estoy haciendo ahora, y dentro de esto a mí hay algo de lo creativo que no lo puedo exponer ahí en mi trabajo, ¿no? Digo, mi trabajo es más operativo, más o menos lo mismo, excepto estos 2 eventos al año que hago, que puedo ser un poquito más creativo, a veces más, a veces menos. Aparte de eso es que, bueno, sigo con la fotografía. También la fotografía también me permitió hacer, o sea, a partir de he hecho mucha silografía, ¿no? A partir de la fotografía es algo como una parte que puedo ser un poco más creativo. Y también algo que hago mucho es cerámica de tipo como más escultórico. Diferentes, bueno, algunas cosas, es como particularmente actualmente es como lo que más me llena como de lo creativo, que cosas que no puedo hacer en lo laboral. Así que bueno, es... Eso pues. Sí, dale, dale. Sí, ¿no? ¿Volver a abrirlo? Dale. Más problemas técnicos. Sí, quizá. Estamos iniciando. Grabado el grabador. Sí. Porque esto sería todo la mayor, porque esto conecta el Teams, la cámara, todo. Esto es solo para la... Por eso Sí, ahí probamos ahí, si no, puede ser. Ahí está bien, si querés. el buscador. ¿Qué sería mejor, el Mozilla o el...? No, porque recién medio que se instaló ahora. Usemos... Ahí corre bien. Vamos. Bueno, buenos días.
nombre es Ignacio, yo soy egresado de la carrera de diseño gráfico en el 2017. Bueno, a mí me cuesta un poco más definirme y explicar lo que hago, diferente de Mark y de Andrew, que tengo bastante más definido, porque, bueno, hago distintas cosas, soy como bastante inquieto, he experimentado distintos campos. Luego, bueno, me recibí, hice la tesis con Sergio en el taller de Letterpress. Ahí empecé a tomar contacto con la impresión, hice algo de serigrafía. Después empecé a mirar un poco más al campo de la animación. Y bueno, ya como alumno empecé a recibir algunas propuestas de trabajo sobre todo para hacer flyers, hacer logos, branding. Y bueno, en esta época, esto es 2013, unos amigos hacían esta fiesta, me pidieron que le haga el diseño gráfico, y bueno, y sin preguntarme también me pidieron que presupueste el trabajo de V-Ray, ¿no? Que es como hacer las animaciones para operar las pantallas en la fiesta. Yo sin saber nada dije que sí, me mandé derecho, y bueno, un poco también con los conocimientos y las cosas que iba aprendiendo con la Roca Arlino en la cátedra de animación, empecé a experimentar con animación frame por frame, y bueno, fui a esa primera fiesta en donde no sabía nada, básicamente nunca había conectado un proyector a una computadora, estaba completamente, no sabía nada de la parte técnica, y bueno, a partir de esa primera experiencia fue que empecé a trabajar como DJ en distintas boliches, fiestas, eventos. Atravesé muchos distintos tipos de trabajos, desde fiestas, festivales, pero también cumpleaños, fiesta de 15, eventos religiosos, literalmente. Y bueno, eso me fue dando como mucho bagaje creativo, pero sobre todo técnico también. Fui aprendiendo cómo operar pantallas LED, la conectividad, cables, y un montón de conocimiento que después me sirvió para, bueno, ir creciendo y llegar a operar en eventos más grandes, como por ejemplo fiestas en forja, en la fábrica, y empecé a ir más especialmente a fiestas de electrónica. Básicamente el trabajo este consistía en primero charlar una puesta de pantallas, en la que yo después hacía un cálculo de píxeles dependiendo de la pantalla que se contrataba, y creaba contenidos y animaciones para ir operando las pantallas en la fiesta. Bueno, básicamente era ir a la tarde, hacer la configuración de las pantallas y después operar, y previamente, bueno, preparar el contenido, ¿no? Y bueno, también un poco el trabajo consiste en operar, también acompañado con el iluminador, y tener la soltura como para poder ir mezclando visuales con las luces también, y poder ir respondiendo a las distintas atmósferas que te va presentando la música. Estas son algunas. Se ve bastante mal. Bueno, básicamente el trabajo de la producción es producir las imágenes. Yo principalmente para este trabajo utilicé siempre Touch Designer, no sé si conocen ese programa. También algo de Blender. Se ven bastante oscuras en pantalla. Bueno, no se ve nada. Bueno, también se ven bastante oscuras porque hay algo importante que para este tipo de eventos hay que cuidar que
las imágenes no tienen demasiada luz, ¿no? Esa es otra cosa bastante importante. Este creo que se ve un poquito más. Y bueno, mucho modelado 3D, metido Touch Designer, y es como toda una búsqueda bastante experimental de la producción. No sé si conocen Touch Designer, pero es un programa paramétrico en donde uno va construyendo las imágenes y las animaciones a través de valores. Entonces nosotros podemos ir cambiando valores y ir viendo a prueba y a error qué es lo que más nos gusta y... Sí, ¿no? Y bueno, de esa manera uno puede llegar a resultados que no se espera, ¿no? Con esa posibilidad de diseñar a prueba y error. Esta ya es una animación en Blender, con el uso de Geometry Nodes, que también es una herramienta muy potente. Y bueno, todo esto son clips que yo voy produciendo para ir teniendo como un repertorio de imágenes que me permita dinámicamente ir siguiendo un poco la fiesta o el evento que sea. Estas puntualmente son para fiestas de electrónica, por eso son también oscuras, para eso, respetar un poco la oscuridad en la pista y no llenar de luz. Bueno, esta fue una bastante grande, en este creo que hubo como 150 metros de pantalla LED, cosa que es muchísimo. También imaginen en términos de procesamiento de imagen, operar pantallas de 150 metros, necesitas equipos grandes, entonces bueno, hay que ir con un CPU, que este es otro en forja. Para esto colgaron cubos de pantalla LED. Este fue en la Plaza de la Música. Bueno, otro festival. Acá se puede ver un poco mejor cómo es el trabajo de generar grillas a partir de estas puestas de pantalla y ir trabajando las animaciones encima de la grilla. Esta sería como una pantalla central y estas son 7 laterales, que no sé si fueron a Alsina, que es un boliche que está ahí cerca del Kempes, en donde hay una pantalla central y 7 columnas, y en cada una de las columnas hay una pantalla de, puede ser 5x1. Entonces, bueno, el trabajo consiste un poco en eso, ¿no? Dependiendo de las puestas de pantalla y la modulación que se arme de la pantalla, ir generando animaciones que después sirven para operar la fiesta. Y bueno, como de poco me fui profesionalizando, empecé a ofrecer también diseño de puesta en sí, tratando de mejorar un poco también la técnica en los programas 3D para poder mostrar mejor los diseños y poder venderlos también. Se ve bastante oscuro. Entonces poder mostrarle al cliente cómo se vería la pantalla es fundamental. Muy distinto es mostrarle una puesta plana. Entonces bueno, empezamos a hacer, a modelar las puestas para mostrarlas. Fiestita electrónica. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero también es un recorrido de cómo se daría la puesta con animaciones. Esto es... Bueno, acá tenemos como el render y la imagen siendo utilizada en la vida real, digamos. Otra forma de hacer la previsualización de las pantallas, cómo quedaría con estructura, también una propuesta de luces. Bien. Bueno, acá hay otra para un DJ español que se llama Héctor Couto, que bueno, nos había pedido como un set de visuales
un poco la idea de él era hacer algo medio street y también inspirado en el VHS. Y bueno, esta fue la manera en que se lo presentamos. También con un render 3D. Y bueno, comentaba también que nada, fui haciendo como distintos tipos de cosas. En la pandemia surgió la posibilidad de, un poco también con el conocimiento en video y demás que fuimos aprendiendo en todos esos trabajos, diseñamos toda la puesta de video del Museo del Cuarteto, que hoy está bastante cambiado. Esto fue en el COVID, que estuvo también muy bueno porque fue trabajo en el momento del COVID, que estaba bastante complicado todo. Y bueno, hicimos todo este proyecto que tenía, no sé, como 8 proyectores, pantallas, tablets, todos los videos y el contenido que está ahí lo hicimos. No solamente el trabajo de edición, sino también de investigar. Por ejemplo, hay una pared donde se muestran discos de cuarteto y hicimos todo como una búsqueda, una investigación. Estuvimos escuchando cuarteto meses. Obviamente se alcanzan a ver algunos discos. Y bueno, también le armamos como todo un archivo de imágenes para que ellos tengan. La verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, yo estuve trabajando como DJ por aproximadamente 10 años. Por ejemplo, en la época de Club Paraguay, el primer Club Paraguay que estaba en el Abasto, yo vivía en Cofico, entonces trabajaba jueves, viernes y sábado. Imagínense, de 10 de la noche hasta 5:30 de la mañana. Y bueno, así por 10 años, también agarrando trabajos muy nocturnos, cosa que estaba muy bueno el trabajo. De hecho, nada, me ha pasado de estar operando y que venga gente y me pregunte si me pagaban por eso. O sea, ¿cómo puede ser que te paguen por ese trabajo? Y la verdad que estaba bueno, era muy divertido. Pero yo en ese punto, ya después de 10 años, estaba anhelando vida diurna, no sé, levantarme a la mañana y tener ruido de pájaro. Y bueno, ahí decidí como un cambio, un desplazamiento de campo completamente y como que me jugué a dejar ese trabajo que me daba muy buena base económica, también porque conseguí un trabajo como diseñador y como editor de video en una agencia de marketing de Florida, que bueno, no mostré nada de eso acá. Ese trabajo hoy en día me ayuda a bancarme económicamente un trabajo que es más artístico, que es el desarrollo de instalaciones, buscando un poco también poder plantear instalaciones que cuenten o que narren de alguna manera temas que a mí me interpelan o cosas que a mí me interesan, que a diferencia de un trabajo con un cliente que te limita mucho a lo que el cliente te pida, desarrollar instalaciones como una práctica más artística a mí me permite eso, ¿no? Como cosas que a mí me interesan, temáticas, poder plantearlas y desarrollarlas, poder investigar de cosas que a mí me interesan y armar estas instalaciones en donde se invita a gente a que las experimente, las recorra. Y bueno, estos son como algunos libros que me gustan mucho y que siempre fueron como de mucho... nada, me inspiraron bastante. Bueno, acá Per Raenza, El Hermásico, Carl Sagan, libros que me dio él en Historia del Diseño 1. Y bueno, también otros temas como por ejemplo la historia de la cibernética y de la computación, How We Became Posthuman, un libro de Katherine Hayes muy bueno. También libros que hablan de la tecnología, cosas más buenísimas como este libro de Davis, mucho Caja Negra, una editorial que la verdad que agradecemos que exista. Hito Steyer, libros que eso hacen como que indagan y un poco como proponen distintas visiones de las instalaciones, ¿no?
Por ejemplo, Harun Farokhi, que es un autor que también siempre me ha inspirado mucho, habla mucho del cine y de cómo la experiencia del cine es como muy unidireccional y muy de un solo foco, es decir, uno ve la imagen y el sonido en estéreo, y cómo una instalación en contraposición de eso puede de alguna manera fragmentar la narrativa y poder distribuir en un espacio distintas imágenes, distintos sonidos, y eso de alguna manera mueve al usuario o a la persona que experimenta la instalación a moverse un poco, a salir de la zona de confort de ver una cosa en forma pasiva y de repente recorrer la instalación, experimentarla, ver qué sucede. Y bueno, eso fue ese cambio, digamos, de un campo más de los eventos y de operar pantallas LED y demás. Decidimos empezar a hacer instalaciones. Eso fue este año, ¿no? Esta es una imagen en el 220, en una de las salas del 220. Lo que nosotros hacemos es disponer en la sala distintos medios, que pueden ser televisores, bueno, el uso de láser, cámaras, y generar una experiencia en donde eso, ¿no? Que la gente entre, la experimente y vea qué genera. Acá, por ejemplo, como este gráfico, utilizamos un televisor con una cámara y proyectamos la imagen de la cámara en la pared y un láser como que venía de atrás y se genera como esta especie de feedback en la pared. También, bueno, disfrutando mucho el montaje de la instalación en sí, construir nuestros propios soportes, ¿no? Todo ese trabajo más manual, que por ahí viniendo mucho del trabajo tan digital y de la computadora, hacer cosas con las manos, instalar la propia instalación, es algo que yo disfruto mucho. Este fue otro proyecto este año, en la fábrica de Alberdi, no sé si conocen, es una antigua fábrica de cerveza, en donde, bueno, nosotros en realidad siempre quisimos hacer algo dentro de la fábrica, y nos surgió la posibilidad de hacer una intervención en el aniversario de una toma sindical que se hizo en el 28, con el cierre de la fábrica, y nuestra idea básicamente era hacer algo bastante más loco, con láser adentro y demás, pero nos dimos cuenta que el evento era algo bastante sensible, en donde también se recordaba cómo se derrumbó una torre de la fábrica, por más de que el barrio se oponía, bueno, y muchos como atropellos de la industria inmobiliaria que se hicieron en el barrio. Bueno, ahí como que en ese evento se recordaba un poco eso, y era como un momento bastante sensible para el barrio, entonces no podíamos eso, ¿no? Entrar a la fábrica y tirar rayos para todos lados y hacer algo que no tenga nada que ver con el evento. Entonces decidimos proponer algo que sí tenga que ver con el evento, y hicimos eso, ¿no? Una narrativa que contaba y mostraba imágenes tanto de la toma sindical del 98 y del derrumbamiento de la torre, y hicimos una instalación que mostraba un poco esa historia. Esto después en la página web, si quieren, pueden entrar y chusmearlo con más detenimiento, está bastante bien documentado. Pero bueno, pusimos un televisor de los 90 también como para utilizar medios propios de la época en la que se estaba hablando, y en ese televisor se mostraba un documental de la toma, y en el fondo proyectamos otras imágenes de un fotógrafo que se llama Adrián Jaime, que tiene unas fotos increíbles también de ese momento, y eso, como jugamos con los medios, hacíamos como diálogos entre el uso del láser, el uso del proyector, el uso del tele,
También se mostraban imágenes registradas por los vecinos. Y bueno, ¿no? Tratando de hacer algo que sea sensible y que, eso, cuidando la sensibilidad de la gente que atravesó todo ese momento, que fue bastante, bastante dramático, ¿no? Y la verdad que estuvo muy bueno. También a nivel humano, ¿no? Nosotros viniendo mucho de un campo como muy privado y muy de nicho, por ejemplo, fiestas de electrónica, ¿no? De repente poder desarrollar un proyecto en Barrio Alberdi, en donde nosotros también estuvimos yendo mucho a la fábrica y hablando con la gente, ex trabajadores, que nos contaban las historias, nos hicieron como todo un recorrido por la fábrica. Digamos, a nivel humano y social, fue como muy enriquecedor. Hicimos también entrevistas a gente de la fábrica. Y bueno, este tipo de proyectos también es un poco eso, ¿no? Tratar de que en cada uno de los proyectos sea un proyecto en sí de investigación y de contacto humano, ¿no? Salir un poco de los nichos y del estudio de uno para poder, eso, ¿no? Como tender relaciones que de otra manera no se podrían hacer. Y si tienen la posibilidad de ir a la fábrica, está muy bueno. Suelen hacer eventos ahí. Está manejado por una agrupación vecinal ahí de Alberdi. Ahí estamos haciendo unas pruebas previas. Y bueno, este próximo proyecto está bueno porque fue el sábado, o sea, está bastante fresco. Esto que ven acá son células autómatas, que son como modelos computacionales que con muy pocas instrucciones, muy simples, uno puede ver o prever cómo se comportarían sistemas complejos, que después esos mismos patrones se ven en la naturaleza. Siempre me gustó toda esa temática. También por eso mostré el libro de Katherine Hayles antes. Y yo, bueno, un poco de la misma manera, también este proyecto está bueno para mostrarlo porque podría ser tranquilamente parte de un proceso de diseño para no sé, un desarrollo de un branding o lo que sea. Yo traslado un poco eso al dibujo y también como me pongo ciertas reglas y, por ejemplo, en este caso genero dibujos que tengan trazos solamente diagonales y lineales y a partir de eso genero patrones y esos mismos dibujos y patrones después los llevo a la instalación misma, ¿no? Vamos a sacar un video. Esto fue el sábado, y eso, como armamos toda una sala, la llenamos de parlantes, ubicamos un láser en forma cenital, un láser en forma frontal, y eso, básicamente construimos como una narrativa audiovisual en donde los dos láser van dialogando de alguna manera, y nada, estos dibujos y todo este proceso está bueno también porque parte del papel, ¿no? También como una manera de tratar de sacar un poco el trabajo de uno de la digitalidad. Cosa que, bueno, puede ser medio efímero. Bueno, acá estamos con el equipo. También, bueno, volviendo a esto de hacer cosas con las manos y demás, el montaje de la instalación es algo que también me interesa mucho. Por ejemplo, la construcción de los soportes. Este soporte lo hicimos nosotros también. Bueno, eso es un poco
el trabajo que estamos haciendo hoy. Tenemos un proyecto que se llama Claustro, si lo quieren seguir, ese es el código. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta o pasamos a la pregunta después. Para los tres, ¿quién tiene ganas de preguntar? No se escondan, vengan para acá. ¿Tienen preguntas? Aprovechemos un ratito para compartir un poquito. Bueno, yo para romper el tiempo, no les voy a preguntar. Lo que me llamó la atención de los tres proyectos, de lo que contaron los tres, es de alguna manera las búsquedas personales que van desarrollando tus propias maneras de trabajar y generando tus propios espacios de trabajo. Esto es como particularidad de lo que escuché del texto, muy bueno. Que fueron como siguiendo intereses y que eso de pronto se convirtió en trabajo y que lo fueron haciendo y fueron desarrollando por ahí una vida profesional como enmarcada también en los intereses personales. ¿Qué tienen para preguntar? Aprovechen ahora, sin miedo. El Ignacio nombró varios programas que por ahí están buenos empezar a indagar, como Taxi Designer. Sí, principalmente Taxi Designer y Blender son programas que a mí me parecen muy útiles. Taxi Designer es un programa que tiene una lógica de nodos, donde uno puede ir construyendo procesos de diseño a través de nodos, que cada uno de esos nodos tiene parámetros que uno puede ir cambiando, y de esa manera se vuelve un programa como muy versátil, en donde uno puede ir haciendo prueba y error, y eso te permite poder probar distintos tipos de cosas que no podrías probar, por ejemplo, en un programa donde ya creas el diseño final a mano, que puede ser como Photoshop, por ejemplo. Y eso está muy bueno. Aparte se puede conectar con, por ejemplo, bases de datos. Uno podría diseñar una infografía dinámica a partir del uso de datos con sensores. Se puede conectar a Arduino. Es un programa muy poderoso. Y eso engancha con una cosa que hablamos antes con Marcos, de los programas que está usando ahora de procesamiento de datos. Un nombraste Tableau. Tableau, Power BI. El Power BI. Lo digo para que tengan en cuenta como el universo del software que está usando. Sí, y también un poco, bueno, no sé, porque un poco todo lo que es Python y librerías particulares, como Plotly, como te permiten trabajar bases de datos y bueno, bajarlo a gráficos. Digo, tal vez no tenés en eso, porque tanto manejo de lo gráfico, digamos, ahí tienen una limitante, pero... conexión. Sí. Y Anto, vos, ¿cómo te Yo trabajo hoy en día todo lo que es con iPad. Y el programa que uso yo es Procreate, que la verdad es bastante, se adapta mucho a exportar en Photoshop, bueno, todo lo que es edición del diseño, bueno, hago todo en InDesign, todo lo que es ilustración lo hago en Procreate, y todo lo que es retoque para los archivos finales hago yo. ¿Preguntas? Bueno, algo que me parece particular me acuerdo hace poco, apliqué un trabajo, no sé, yo en general uso todo lo que es Adobe, Figma, no sé si ustedes están usando la carrera, pero Figma, el Design System, todo lo que es para trabajar con aplicaciones y todo eso es como básico. Sí. Sí, pero en el proceso de búsqueda, mientras tanto, ¿cómo se sobrevive como freelance? Porque a mí me estaría ¿Para tocarte vos o como que diseño? Ah, de general. ¿Cómo se sobrevive en el ¿Por qué? A ver, bueno, en mi experiencia siempre como que tuve un trabajo fijo, pero bueno, era de diseño que no me gustaba mucho porque era todo de marketing. A mí me ayudó muchísimo a acceder a estas plataformas, como Fiverr, Upwork, bueno, mucho no te pude indagar bien. Y mucho portfolio, Behance, ArtStation en el caso de lo que es arte conceptual, bueno, Instagram, consigo trabajo de ahí, es hacer mucha presencia, sobre todo en lo que son redes sociales, siempre hago, y ahora hay que tener también mucho cuidado porque hay mucho spam, siempre te llega algún mensaje de, me gusta tu trabajo, quiero hacer, y también siguiendo la misma. Pero a mí lo que me ayudó mucho es hacer esto, mucho contacto, empezar a seguir
bueno, LinkedIn también es problemático. LinkedIn es medio complicado para la ilustración, pero es importante seguir reclutadores, de la gente que se interesen, bueno, siempre estar ahí haciendo presencia. Y bueno, a mí lo que también me ayudó mucho a hacer visibilidad de lo que estaba de moda. Puede ser un challenge, o por ejemplo, esta película de Netflix sale nueva, la de K-pop, Demon Hunter, bueno, hizo un dibujo, explotó. Entonces, bueno, todas esas cosas ayudan mucho a generar selección. Y mientras tanto, bueno, tratar de hacer mucho trabajo personal para subir cosas en el portfolio, bueno, así tipo a ver qué es lo que más se ve, lo que más la gente le gusta de tu trabajo, bueno, empezar ahí un poco a investigar y bueno, siempre, todos los días hacer algo nuevo. Siempre hacer para ir mostrando y bueno, eso generar esta conexión. Yo, personalmente, todo esto que mostré de las instalaciones, hoy en día está bastante complicado, por la cultura. El campo de cultura está bastante complicado. Yo tengo ese otro trabajo para una empresa de marketing en Florida, en donde hago edición de video y diseño gráfico y demás, con una carga bastante liviana, y eso me permite un poco poder sostener el otro campo, ¿no? Tengo como las dos ahí, la energía dividida en esas dos. Yo no sé. O sea, como que tengo mi trabajo y la verdad es que hace un tiempo que ando ahí buscando algo que me motive un poquito más en lo creativo y me está costando, pero bueno, también sé que es ponerle más tiempo, armar un buen portfolio y moverse. Y con las plataformas, bueno, no sé, yo sigo a Idealist particularmente porque me interesa, porque es particularmente trabajo en organizaciones sociales, pero en cualquiera de esas seguir y también leer lo que piden y en base a eso presentarse, digo, como, o no sé, digo, por ejemplo, yo en mi trabajo siempre tengo un pasante y a veces veo las presentaciones que te mandan una carta que ni siquiera habla de nosotros, tipo de la organización. Entonces, a veces eso, tipo, si van a aplicar, lean bien qué es lo que hacen y muestren un interés genuino, digo, porque si no llegan miles, tipo, sí. ¿Cómo comienzan ustedes su proceso creativo en un proyecto? O sea, ¿cuál es el primer paso que tienen o cómo se plantean, cómo abordan un proceso que tienen? No hay. Bueno, depende. Yo, en mi trabajo, la verdad es que mi trabajo es como bastante, ya es lo mismo, o sea, digo, tenemos el branding, después de vez en cuando puedo cambiar un poco, pero por ejemplo lo que hago yo en escultura, en cerámica, es completamente exploratorio y probar, entonces no tengo como muy un proceso, ¿no? Digo, ahora estoy volviendo al dibujo y ahí sí estoy intentando, o sea, estoy yendo al dibujo para de eso poder pasar a la tridimensión y al hierro, y ahí sí estoy intentando volver a tener un proceso, pero no. Y yo también para las instalaciones siempre parte de intereses y cosas que me motiven y que me gusten, mucho de la lectura y bueno, empieza ahí. Siempre que estoy falto de inspiración, leo, recurro un poco a eso, viendo películas, principalmente esas dos. Falta un poco la idea para después crear otras cosas, instalación y demás. En mi caso, bueno, depende mucho del cliente y de cómo venga el pedido. En el caso de editorial, es como que la bajada viene ya muy definida, ya me viene el maquetado, me viene el espacio donde tengo que ilustrar y ya me dicen qué tengo que hacer ahí. Entonces, como que ahí ya mucho de exploración no puedo hacer, si bien puedo proponer cosas distintas porque digo, bueno, esto puede funcionar mejor con el texto o algo así. Pero en el caso de los autores independientes, que muy perdidos, yo como que tengo ya una serie de preguntas que le hago en cuanto a si tiene la historia ya terminada, si conoce un poco del proceso de cómo se hace un libro. Muchos no entendían cuál es la etapa del diseño de personaje, que para mí es una etapa muy importante, primero conocer
El personaje principal, cómo son sus características, si tienen referencias visuales, porque por lo general los autores se basan mucho en libros de sus mascotas, de sus hijos, entonces como bueno, me mandan toda esa información, y yo ahí les hice también un documento de cómo es el proceso. Y una vez que ya llegamos a la parte más creativa de lo que vendría a ser el maquetado del libro, bueno, yo a partir de la ida y vuelta que tengo con el autor, que muchas veces él me da sus propuestas, de decir, bueno, en esta escena me imagino tal cosa, entonces yo digo, mira, yo creo que podemos proponer hacer esto que va a ser más dinámico, por el, bueno, está contando el texto justo en esta página, entonces yo le hago primero unos bocetos rápidos que se les llama thumbnails, que más o menos muestro la idea, entonces ahí me dice, sí, vamos por este lado, entonces después como publico el boceto y así llegaron al arte final, pero para mí es mucho la ida y vuelta con el autor y bueno, toda esta parte conceptual de empezar primero con bocetos más simples, después pulirlos un poco más y ya después llegar al arte final, que por lo general las primeras etapas en las editoriales mucho no hace falta porque bueno, ya viene más definido el brief que te pasan. Y en cuanto a lo personal, yo me inspiro mucho también en el día a día, escucho una canción, sería un dibujo elemento, lo bocetar, o no sé, me pasa eso que voy caminando así por cualquier lado y me viene una idea a la cabeza y voy y lo boceto. Pero bueno, sobre todo el proceso tiene mucho que ver cómo es que viene el cliente y cómo es que viene el pedido, y ahí bueno, necesita con más proceso de la parte de la preparación o no es necesario. Algo que quiero agregar, que ahora pensando en proyectos de branding que he hecho, es de preguntar lo que vienen a proponerte, ¿no? O sea, en general me ha pasado de que vienen, y digo, me parece que algo particularmente acá que aprendemos en la Facu es repensar esa pregunta que te dicen, quiero un logo con tal y cosas, y en general eso es un lugar común, y si vos estás buscando un diseño de identidad, querés algo que sea específico para vos, entonces me parece como repensar, digo, no sé, el caso ese que hablaba de este teatro, que tenía algo, la casa hablaba de por sí, entonces digo, había algo específico que no lo tenía en tal vez otros teatros, me parece como buscar eso, o no sé, digo, o pensando en el caso de este diseño de muebles, ya los muebles hablaban, entonces si vos tenías además un logo, una identidad que grita al lado de eso, no tiene sentido. Entonces, repreguntar lo que te vienen a plantear me parece como no tener miedo a eso. O sea, digo, los clientes siempre van a venir con, esta es la verdad, y bueno, a veces podés no, pero digo, sí, en esos casos que la gente quiere algo, ahí podés, me parece como repreguntar la pregunta inicial, ¿no? Además, que preguntarle una curiosidad. Me preguntaba algo sensible, me preguntaba, en el último caso, me preguntaba qué tipo de representación o autorrepresentación tiene el sujeto de la instalación. ¿Cuál pregunta, perdón? ¿Qué tipo de representación o autorrepresentación tiene el sujeto de las instalaciones? ¿Qué hace la instalación? Me preguntaba eso. Quiero decir, ¿es un diseñador, es un artista? ¿Qué sujeto es? Difícil, no sabría la verdad. Sí, o sea, nosotros diseñamos el entorno, el espacio. Muy importante también el relevamiento, ir, medir, planeamos la corriente 3D, hacemos un planteo 3D, previsualizamos. Eso sería más como el campo del diseño, si quieres. No me considero más nada diseñador, pero no sé la verdad. Franco, ¿querés escuchar contacto con la agencia? Porque no me quedó de todo claro cuando lo tocaste. Sí, por ahora cada agencia de ilustración o entras a la web y tiene ahí para poder mandar el portfolio. Está bueno es investigar cada agencia a ver cuál sentís que machas con el estilo y bueno, el tipo de trabajo que estás buscando, porque hay muchas agencias de ilustración que están enfocadas solamente en lo que es ámbito infantil y hay otras agencias de ilustración que tienen campos más amplios como ilustración de marketing, más animación. Las agencias no son como representantes, te van pasando la una y bueno. Claro, las agencias tienen como sedes físicas en diferentes partes del mundo y
cada región tiene sus agentes que representan, tienen clientes de ese lugar. Por ejemplo, en Estados Unidos tenés 3 agentes de ahí que tienen clientes editoriales de Estados Unidos. Entonces, un día te llega y te dice, hola Antonella, mira, me llegó un trabajo a tal cliente que está interesado en trabajar con vos, este es el presupuesto, estos son los deadlines, ¿estás interesada? Sí o no, y ahí es cuando vos te pones en contacto con el cliente. O en la misma agente se contacta como que está en el medio, porque lo que muchos de las agencias tienen un contrato de exclusividad de solamente poder trabajar, tener clientes afuera por la agencia, tener tus propios clientes, salvo que sean de tu país. Entonces, eso también hay que investigarlo bien, cómo son los contratos de cada agencia, porque algunos son un poco más agresivos que otros en cuestiones de exclusividad. O si no, te llegan también otras propuestas de que la agente que te representa puntualmente ve que un trabajo puede matchar y otros ilustradores de tu mismo estilo, porque por lo general la ilustración en el ámbito editorial es como que te buscan por tu estilo. En la animación es como que vos tenés que ser más versátil de poder adaptarte al estilo del proyecto en sí. Entonces vos a veces tenés que hacer un par de pruebas a ver si quedas, y el editorial en ese caso puntual te elige a vos como ilustrador o elige a otro. Pero más o menos esa es la dinámica de la agencia, pero hay un montón que podés encontrar así como Advocate, Austin, Hilo, bueno, puedo después pasar a un listado y ahí, bueno, ver con cuál más te sentís identificado y si estás interesado mandar. Última. ¿De qué manera se trabaja o se estudia la música en el momento previo cuando se diseña para generar contenido que sea versátil y que pueda acompañar diferentes momentos que tiene, por ejemplo, fiesta o un mismo artista, tracks que son muy distintos entre sí, como generar contenido que sea versátil y sea funcional para un show que capaz dura 10 horas? Bueno, sí, ir diseñando y teniendo como un repertorio amplio de imágenes y de contenido sirve. También, bueno, cuestiones técnicas como por ejemplo renderizar a 60 frames, eso te permite bajarle la velocidad sin que se vea el corte, ¿no?, entre frame y frame. Y eso, bueno, te permite poder seguir el ritmo de la música con la velocidad de la visual. También tener a mano rápidamente cambios de colores. Entonces ya cambiar de azul a rojo ya te cambia como el mood, ¿no? Y eso te permite ir generando distintas atmósferas, ya sea con el color o con la velocidad, con un strobo. Entonces, nada, técnicamente tener bien configurada tu setup, usar controladores MIDI, ¿no?, que te permite manipular más rápido que con un mouse, por ejemplo. Bueno, distintas cositas que vas aprendiendo, incorporando, eso te da la versatilidad para cambiar rápidamente y poder ir siguiendo. Muy bien. Para Irma, quiero preguntar, o sea, cuando contaste de que, o sea, saliste de Facu y salió este proyecto de empezar a hacer la música para hacer distintos de tu mano. O sea, ¿cómo se pasa de que después terminaste haciendo proyectos como mucho más grandes, no sé, en la fábrica, por ejemplo? ¿Cuáles son los espacios de búsqueda de los conocimientos que por ahí no tenías? Qué sé yo, no sé, cuántos DPI tienen que estar las cosas o cuántos píxeles, y también qué otros conocimientos tuviste que incorporar, no sé, en programación, por ejemplo, para saber manejar un programa. Bueno, de una forma muy autodidacta, YouTube, Reddit, foros, y yendo a trabajar sin saber nada también, preguntando, quedando mal, pero bueno, un poco también me da pie para un mensaje final sin querer sonar como un coach inspiracional, no queremos eso. Como salir de la zona de confort me parece fundamental. Es decir, si vos no sabes, igual anda y lo vas a aprender. Siempre hay gente dispuesta a enseñarte, a ayudarte. Eso me parece fundamental. Yo, de hecho, bueno, volviendo a esto de salir de la zona de confort y decidir hacer cambios, también me parece muy importante.
De hecho, yo me recibí del colegio y no sabía qué hacer. Y un poco siguiendo consejos que me empujaron sutilmente, empecé a estudiar administración de empresas, cosa que hice durante 2 años, y también viendo cómo compañeros de cole, por ejemplo, disfrutan de su carrera, por ejemplo, arquitectura y el diseño, y cómo disfrutan del proceso de cursar y demás. Eso me motivó a mí a querer cambiar y a decidir ese cambio crítico, viendo que mi viejo me había estado pagando 2 años de una carrera, con toda esa culpa que es como de mi viejo. Pero bueno, me reapodaron, entonces lo cambié ahí, hice un primer cambio. Después, también como diseñador, yo estaba trabajando como diseñador y dije, bueno, voy a dejar un poco eso, voy a irme al campo de la animación y voy a trabajar como VJ. De nuevo, ahí como un poco mi vieja, che, bueno, estás estudiando diseño gráfico y vas a hacer VJ, no sé para qué estudiaste diseño gráfico. Entonces, también eso, animarse a apropiarse de otros campos, me parece fundamental. Nosotros con el conocimiento y la sensibilidad que aprendemos en la facu podemos, de repente, no sé, hacer iluminación en un teatro, podemos inventarnos nosotros un poco nuestro propio campo para poder estar contento con lo que uno hace. Porque si estás ahí, como teniendo que trabajar en algo que no te gusta, entonces siempre puedes ser creativo y buscarle la vuelta para terminar haciendo algo que disfrutes y nada. Bueno, quiero agradecerles que hayan venido, preparado sus presentaciones, se hayan realizado en este último tiempo para mostrar lo que quieran. Recuerden que esta semana está la Feria de Empleo el jueves, así que si quieren pueden ir a dar una vuelta y ver qué están buscando las empresas en el auditorio. Y bueno, nada más, un aplauso para los chicos.